Soy María Alejandra Ferrer Julio y en el día de hoy les voy a explicar un poco acerca de la arquitectura de computadores de von Neumann. El matemático John von Neumann, nacido un 28 de diciembre del año 1903, proveniente de Budapest, en Hungría, desde temprana edad mostró genuino interés en las ciencias, llegando a ser un genio del calibre de Leonardo da Vinci. Hablaba muchos idiomas, era experto en economía, ciencias físicas y mayormente en matemáticas. Neumann podía recordar y citar textos que había leído hacía años. Cuando se interesó por las computadoras, ya era el matemático más eminente del mundo. Su historia en la computación data del año 1943, cuando John Mauchly y John Presper, en la Universidad de Pensilvania, comenzaron a construir una computadora electrónica a la que llamaron ENIAC, Electronical Numerical Integrator and Computer, por sus siglas. Este estaba constituido por 18.000 tubos de vacío, ocupando 15.000 pies cuadrados, que utilizaba 140 kilovatios de potencia. La máquina tenía 20 registros o acumuladores, donde se almacenaba un número decimal de 10 dígitos. 3 años después, en 1946, se terminó la construcción de esta máquina, un poco tarde para el fin original. Siendo asesor del proyecto ENIAC, von Neumann se dio cuenta que ejecutar operaciones aritméticas en sistema decimal en computadoras como esta, con un gran número de interruptores, era lento, tedioso e inflexible. Por ello, ideó la forma de representar la aritmética binaria para programar en forma digital en la memoria de las computadoras, junto con los datos, conocido como el concepto de programa almacenado, que en 1945, en el nuevo computador llamado EDVAC, fue implementado por primera vez. Sin embargo, al año siguiente, Neumann junto a su equipo diseñaron la computadora de programación almacenado, denominadas IAS, de propósito general. La arquitectura de von Neumann se basa en el concepto de almacenamiento de memoria, es decir, que los datos y las instrucciones se guardan en una única memoria de lectura y escritura. En la actualidad, la conocemos como la memoria RAM. Todos nuestros programas se almacenan en la memoria principal. Por ejemplo, cuando definimos una variable en un determinado lenguaje de programación, le ponemos una etiqueta que corresponde a una posición. Además, el sistema operativo, que es un software que administra todos los recursos del computador, se ejecuta en la memoria principal. En este orden de ideas, en esta arquitectura, se acceden a los datos a través de su dirección en memoria, no importa el tipo de dato. Además, que sigue una ejecución secuencial. La arquitectura de von Neumann consta de las siguientes partes. 1. La unidad central de procesamiento o CPU, la cual contiene una unidad aritmético-lógica, ALU en sus siglas, idónea para realizar operaciones con datos binarios, y una unidad de control que interpreta las instrucciones en memoria e induce su realización. Segundo, una memoria principal que tiene como principal función almacenar tanto instrucciones como datos. Sistemas de entrada y de salida, que es dirigido por la unidad de control. Es la interfaz que tiene el computador con el exterior, y el objetivo es facilitar las operaciones con los periféricos, es decir, que son aquellos dispositivos que intercambian información con la memoria. En esta imagen podemos observar claramente una esquematización de las partes que anteriormente mencioné y de las instrucciones y la forma en cómo estos tres componentes se relacionan entre sí. El padre de la arquitectura de computadores moderna definió en primera instancia este tipo de modelos teniendo en consideración que toda máquina debe ejecutar las operaciones aritméticas básicas, es decir, la suma, la resta, multiplicación y división. Para ello debe existir la aritmética central como elemento especializado en estas operaciones. Además de esto, se especifica que una de las funciones del control central es llevar el orden eficiente de todas las operaciones secuencialmente, que se encargará de la operatividad de tareas generales de todo uso y las tareas específicas, con la distinción que
Las primeras se guardan en algún lugar y las segundas se representan mediante partes operativas del dispositivo. En este orden de ideas es indispensable que en toda máquina sea capaz de realizar operaciones complejas y largas hasta relacionadas al cálculo. Estas pueden constituir un material considerable o extenso. Por lo tanto, debe tener una memoria total igualmente considerable. Estas definiciones constituyen a un sistema de neuronas asociativas que se relacionan con el sistema nervioso humano, que a su vez son los órganos del sistema de entrada y salida anteriormente descrito. Recordemos que los dispositivos o periféricos facilitan la transferencia de información a través del sistema de entrada y de salida. En el sistema de entrada o input, el dispositivo consta de órganos para transformar información a partir del medio de grabación exterior hasta la memoria y el control central. Por su parte, el sistema de salida o output, que igual que el input, se debe tener órganos especializados en transferir información desde la memoria y el control central hasta el medio de grabación exterior. Ejemplos de dispositivos de entrada son un teclado, una cámara, un ratón, entre otros, y uno de salida puede ser un monitor, unos parlantes y hasta una impresora. ¿Cómo funcionan las IAs creadas por von Neumann? Las computadoras IAs contienen un total de 21 instrucciones, que van desde la transferencia de datos, el salto incondicional, que modifica la secuencialidad de la memoria, otro es el salto condicional, la aritmética, que la realiza la unidad aritmético-lógica, y la modificación de direcciones. La memoria de este tipo de máquinas tiene 1000 posiciones de almacenamiento, llamadas palabras. Las palabras se definen como un conjunto de bits o bytes que representa la unidad básica de almacenamiento o transferencia de información. En el caso de las IAs, las palabras tienen 40 dígitos binarios, donde los datos y las instrucciones son almacenadas ahí con su respectivo código binario, como aparece en la imagen a continuación. Cada palabra número contiene un bit de signo y 3 bits de valor. Una palabra puede contener también 2 instrucciones de 20 bits, donde cada instrucción consiste en un código de operación de 8 bits denominados CODOP, que especifica cuál de las 21 instrucciones u operaciones se va a realizar, y una dirección de 12 bits que indica cuál de las 1000 posiciones enumeradas del 0 al 999 está implicada en la ejecución de la instrucción. Pasamos al siguiente esquema que nos ayuda a entender cómo la unidad de control atrae y ejecuta las instrucciones y cómo, al igual que la unidad aritmético-lógica, contiene un determinado espacio de almacenamiento que se conocen como registros, los cuales son 6. El primero es MBR, registro temporal de memoria. Sirve para contener una palabra que debe ser almacenada en la memoria. El segundo, MAR, registro de dirección de memoria, define la dirección en memoria de la palabra que va a ser escrita o leída en el registro temporal de memoria. La tercera, IR, registro de instrucción, contiene los 8 bits del código de operación. El cuarto, IBR, registro temporal de instrucciones, almacena temporalmente la instrucción derecha de una palabra en memoria. La quinta, PC, controlador de programa, contiene la dirección de la próxima pareja de instrucciones. Y el sexto, el acumulador AC y multiplicador cociente, MQ, almacenan los resultados de las operaciones de la unidad aritmético-lógica temporalmente. Mi amigo von Neumann operó a las IAs de tal forma que elaboraran ciclos de ejecución, los cuales se dividen en dos, el subciclo de captación y el subciclo de ejecución. En el caso del ciclo de captación, el código de operación, o CODOP, es captado o almacenado en el registro de instrucción, que como sabemos, se encarga de obtener esos 8 bits, y los restantes 12 bits, es decir, la dirección, se almacena en el registro de dirección de memoria. Esta instrucción se capta por el registro temporal de instrucciones.
Cada vez que el CODOP está en el IR, se establece un ciclo de ejecución que son interpretados por los circuitos de control que envían señales de control pertinentes para hacer que los datos se transfieran o que la unidad aritmético-lógica realice dicha operación. Sin duda alguna, las aportaciones realizadas por el matemático John von Neumann han sido pilar fundamental de la arquitectura de los computadores modernos, que ha influenciado la forma en cómo interactuamos con la máquina, de nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Muchas gracias.